Seguimos con la segunda parte de nuestro tema de el alcance material de, estamos en el periodo clásico en Roma, alcance espacial, con relación a nuestro tema de la República Universal Romana, desarrollando la evolución del derecho público, la estructura estatal. Pero en este momento vamos a desarrollar los elementos constitutivos del gobierno. Ya desarrollamos los elementos constitutivos del Estado, la población, el territorio y el gobierno, y ahora vamos a desarrollar los elementos constitutivos del gobierno. Y es porque la forma de gobierno del periodo clásico es el principado, principatos. Entonces, es menester iniciar con los requisitos para participar en el gobierno del periodo clásico. Mientras para la capacidad de derecho privado se continuó a pedir el requisito de la autonomía familiar del ciudadano romano, se aportó una variación para la capacidad de derecho público y los requisitos necesarios para el goce de la capacidad de funciones en el gobierno, o sea, la capacidad iure público. La vieja distinción entre ciudadanos de plena capacidad, cives optimo iure, y ciudadanos de capacidad limitada, cives in minute iure, permaneció formalmente intacta, pero se sobrepuso una nueva distinción primero en honestiores o potentiores, que eran pertenecientes al ordo patricio. El pertenecer a este valía el goce de cierto número de privilegios, y para los miembros del sexo masculino el ius suffragii, o sea, el derecho al voto, y la exclusividad del ius honorum, o sea, el derecho a ser elegidos en los cargos de la administración del príncipe. Había una subdistinción entre patricios y plebeyos. Ustedes dirán, pero claro, Patricia, es una contradicción. Sí, esta vieja división fue restaurada por los príncipes, quienes procedieron a la creación de una nueva nobilitas, o sea, nobleza, mediante la concesión del patriciado a quienes preferían entre los honestiores, o sea, la adectio in patricios. Y en segundo lugar estaban los humiliores o tenores, pertenecientes al ordo plebeyo, y constituían una clase de ciudadanos de menor derecho. Entonces, los honestiores se diferenciaban de los humiliores porque tenían la ventaja del ilimitado ius suffragio, es decir, el derecho al voto. Esto es importantísimo para este tiempo. Así es que el gobierno del periodo preclásico era abierto, como ya dijimos, formalmente democrático, de tipo autoritario, una democracia limitada por los poderes del príncipe. Por eso se habla de democracia restringida, restringida por esos poderes del príncipe, denominado, tiene la denominación con un término que es el principatus, o sea, el principado, es la forma de gobierno. Entonces, con relación a los elementos constitutivos del gobierno de la República Universal Romana, los órganos constitutivos del gobierno eran los siguientes: las asambleas populares, el senado, las magistraturas y las promagistraturas, y podríamos también agregar la jurisprudencia, igual que en el periodo preclásico. Y lo nuevo en este periodo clásico fue el príncipe. Como función de gobierno, netamente distinta de las magistraturas, del cual dependía toda la compleja jerarquía de funcionarios por el príncipe, por él mismo nominados, los cuales le sustrajeron a los magistrati populi romani, es decir, a los magistrados del pueblo romano, el ejercicio efectivo de casi todas las funciones republicanas. Entonces, los
funcionarios dependientes del príncipe constituyeron la Cancillería Principesca, que fue el origen de la burocracia en Roma. Entonces, dentro de estos elementos, de los órganos constitutivos del gobierno, estaban las asambleas. Entonces, las asambleas populares permanecieron en el periodo clásico, las mismas del periodo preclásico. Sin embargo, decayó notablemente su importancia, no solamente sobre el plano político, sino también progresivamente sobre el plano de las atribuciones reconocidas por el ordenamiento jurídico. Y en el periodo preclásico, las asambleas populares representaban el motor del Estado y del gobierno y hacían que la forma de gobierno fuera una democracia pura, que Roma tuviera una república democrática, participativa. Esta notoria baja importancia de las asambleas populares en el periodo clásico es obvia consecuencia de la decadencia progresiva de la República Romana con relación al Imperio Romano, que caminó cada vez más hacia el absolutismo. O sea, en el posterior periodo posclásico, el imperio absolutista absorbió totalmente la República Romana. Entonces, con relación a las atribuciones de las asambleas populares, o sea, las atribuciones jurisdiccionales, legislativas y electorales que tenían en el periodo preclásico, se redujeron prácticamente a nada a partir de la segunda fase, la fase adrianea, que ya vimos en la historia del periodo clásico. Las asambleas populares, o sea, el pueblo reunido en comicios, nunca más volvieron a administrar justicia. Los funcionarios eran designados y elegidos directamente por el príncipe. Con relación al Senado, fue entre los organismos tradicionales republicanos, o sea, el Senatus, fue aquel que registró menos que los otros su decadencia. Los príncipes hicieron de todo, alternativamente por ablandarlo, desprestigiarlo y desautorizarlo, pero no pudieron. Obviamente, no pudieron evitar la natural tendencia de la clase noble de defender la vieja y autorizada institución, y además de servirse de esta para tutela de los propios intereses, como lo hemos visto desde el periodo arcaico, y vimos cómo el Senado en este periodo luchó incansablemente para no desaparecer del mapa político y jurídico de Roma, a través primero de los senados consultos como fuente de derecho y posteriormente con los Oratio Principis, notándose pues la influencia del príncipe en sus funciones. Las atribuciones, definitivamente las atribuciones del Senado progresivamente fueron cada vez más decayendo hasta que en el periodo posclásico desaparecieron definitivamente. Con relación a las magistraturas fueron entre las viejas instituciones republicanas aquellas que mayormente sufrieron el gran golpe de la instauración del principado. No desaparecieron de una vez del todo, pero en gran parte se redujeron con el andar del tiempo a título meramente honorífico y poco a poco fueron desapareciendo. La candidatura a los cargos magistratuales fue limitada cada vez más por los poderes del príncipe y porque el príncipe creó la Cancillería Principesca con la designación directa de funcionarios. Esta Cancillería a la cual cada vez más le encargó más y más funciones, y funcionarios que absorbieron totalmente las funciones de los magistrados, de las magistraturas tradicionales republicanas. Entonces el prefecto Surbi se convirtió en funcionario de la Cancillería Principesca y fue su inicio con los empleados, funcionarios nombrados directamente por el príncipe, de libre nombramiento y reelección. O sea, se dio el inicio de la burocracia en Roma. Entonces las magistraturas ordinarias decayeron
fueron poco a poco absorbidas por el príncipe y los funcionarios de su cancillería principesca. Se trató de todas maneras de regla solo de decadencia, no de extinción, pues algunas funciones sobrevivieron y sobre todo como títulos honoríficos, el caso del consulado. Con relación a la pretura que nos interesa tanto, fue la magistratura que decayó menos, mientras funcionó la administración de la justicia mediante el procedimiento formulario que vimos en la evolución del derecho del periodo preclásico, hasta la superposición del procedimiento de conocimiento extraordinario, progresivamente desde Adriano hasta Diocleciano, el primer emperador, ya en el periodo posclásico. En fin, después de la fase adrianea y luego progresivamente el príncipe, a través de sus funcionarios con los cuales integraba su cancillería principesca, le usurpó cada vez más las funciones y atribuciones de las magistraturas hasta desaparecerlas del mapa político de Roma. Y entonces el protagonista del periodo clásico en la estructura estatal es el príncipe, porque la forma de gobierno es el principado. Entonces el princeps rei publique fue una institución constitucional netamente distinta de las instituciones ordinarias republicanas. Su singular posición jurídica se definió y se precisó por iniciativa de Octaviano entre los años 27, cuando inicia este periodo clásico, como vimos en la historia del periodo clásico. Entre el 27 y el 23 a.C. se empieza entonces a proyectar la forma de gobierno, el principado. Entonces al príncipe se le concedieron grandes poderes, los poderes del príncipe. Las potestades fundamentales del príncipe fueron el imperium proconsulare maius et infinitum. Como su nombre lo dice, el imperio máximo e infinito implicó el poder de alta vigilancia y dirección sobre todo el territorio romano, sobre todo el imperio, teniendo en sus manos el mando de las fuerzas militares. Entonces, se podía ejercer siendo infinito, es decir, siendo ilimitado, inmenso, sin límites, también al interno ciudadano. Y en segundo lugar tenía la potestad de la tribunicia potestas, que consistió en el poder de convocar el pueblo romano y presidir al Senado con potestad absoluta. Además tenía potestades menores del príncipe. Entonces, el ius prime relationis, es decir, el derecho de hablar de primeras en Roma. Los príncipes desempeñaron también el cargo sacerdotal de Pontifex Maximus, el origen del Pontífice Máximo de hoy en día. Y dentro de las dignidades honoríficas del príncipe está el prenomen de imperator, emperador, que quería decir general victorioso. El nombre de César, como recuerdo del gran Julio César, del que ya hemos hablado anteriormente, y el cognomen de Augustus, Augusto, que significaba consagrado por los dioses, consagrado y protegido por los dioses. Y el título de Pater Patri, es decir, padre de la patria. Además tenía a su disposición el comando de 24 lictores, tenía la silla curul, y el 3 de enero de cada año se hacían votos solemnes por la salud del príncipe, que se denominaba votorum nuncupatio. Y eran solemnizados como fiestas el día de su nacimiento, pero además el día de llegada al poder. Después de muerto el príncipe se divinizaba y se empezaba a llamar divus, divino. Y con relación a la cancillería principesca, la multiplicidad de las funciones del príncipe hizo imposible que él mismo pudiera desempeñarlas personalmente, proveerlas personalmente. Por lo tanto, tuvo que hacer recurso a una multitud siempre creciente de fiduciarios
y de empleados que se suelen resumir con el término de funcionarios o Cancillería del Príncipe, término que sirve sobre todo y más que todo para diferenciar estos colaboradores del príncipe de los magistrados tradicionales republicanos. Todos los funcionarios de la Cancillería principesca, los funcionarios del príncipe, se organizaban en fiduciarios, empleados y amigos del príncipe. Los fiduciarios del príncipe eran los nombrados y revocados por el príncipe para los cargos más altos y para tramitar varias tareas civiles y militares. Existía entre ellos una rígida jerarquía que tenía como cabeza al príncipe, y su duración en el cargo dependía de la discrecionalidad del príncipe, porque eran funcionarios de libre nombramiento y remoción. Estos fueron los prefecti pretorium, pero existían otros prefectos como el prefecto Anone, Vigilum, Urbis, en fin. También estaban los empleados del príncipe, eran las múltiples personas que servían en la Cancillería del príncipe, reordenando el servicio, y se distinguieron en empleados, muchos empleados de concepto y muchos empleados subalternos. Pero también estaban los amigos del príncipe, amici principis. No eran fiduciarios ni empleados del príncipe, ni estaban directamente ligados a la Cancillería principesca, pero indirectamente estaban junto al príncipe. Se distinguían en amigos en primer grado, en segundo grado, en tercer grado y en infinidad de grados, según la voluntad del príncipe. De algunos de ellos el príncipe se hacía acompañar en sus viajes, recompensándolos grandemente. Y al lado del príncipe también estaba, obviamente, un órgano de consejo y consultivo, que era el Concilium Principis. El príncipe se circundó de un consejo denominado Concilium Principis, del cual hacían parte los más altos funcionarios de la Cancillería del príncipe y un cierto número de consejeros asalariados de particular competencia, especialmente muy apetecida la jurídica, el conocimiento jurídico. Las opiniones del Concilium Principis no eran obligatorias ni vinculantes para el príncipe, pero sí eran ciertamente tomadas en seria consideración por el conocimiento elevado en el campo jurídico de estos consejeros por parte del príncipe. Podríamos, con relación a esta estructura estatal, terminar diciendo que este fue el inicio de la burocracia estatal romana. Muchas gracias.